Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche para que juntos estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Bienvenidos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro buen Dios para esta hermosa noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias por este día, Señor, en el cual nos has guardado, nos has protegido. Señor, gracias porque eres bueno, porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Señor, porque tus bendiciones son innumerables para cada uno de nosotros. Y en esta noche queremos rogar y pedirte de tu auxilio, de tu ayuda, Señor, que nos ayudes a entender, a comprender tu palabra, a atesorarla en nuestros corazones, a ponerla en práctica. Señor, dirígenos, ayúdanos. Sin ti no podemos hacer nada. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Qué privilegio que nos puedan acompañar. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Primera de Samuel, o el primer libro de Samuel. Hoy he titulado el mensaje Un profeta que viene. Y me gustaría, espero que tenga lista su Biblia, que me pueda acompañar al primer libro de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1. La palabra de Dios dice de esta manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Por favor, vayamos al capítulo 4, versículo 1, en su primera parte. La palabra de Dios dice: y Samuel habló a todo Israel. La historia, hermanos, de un sacerdote venidero la observamos en Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3 y versículo 1. Y comienza y termina de la misma manera. El niño Samuel ministraba delante de Jehová en presencia de Elí. Hace 8 observamos esa frase que es casi idéntica, y una característica, y lo que resalta aquí es que vemos a este niño Samuel ministrando delante de Jehová en la presencia de Dios. Y la siguiente historia comienza y termina de maneras marcadamente contrastantes. En el capítulo 3 y versículo 1, que fue los textos que acabamos de leer, dice, hermanos, la escritura que en aquellos días era escasa la palabra de Jehová y no habían muchas visiones, Es interesante observar que la palabra de Jehová estaba escaseando, mientras que en el contraste con el capítulo 4 y versículo 1, dice la versión de las Américas: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Aquí se observa un contraste muy interesante. Capítulo 3, la palabra de Dios escaseaba, y llegamos al capítulo 4 y dice la palabra de Dios que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Y ahora empezamos a ver, hermanos, mucho más el protagonismo de este personaje llamado Samuel. Pasamos de una nación sin palabras a una entonces que llega a todo Israel. A una palabra que estaba escaseando en el capítulo 3, y llegamos al capítulo 4 a una palabra que llega a todo Israel. De hecho, el escritor cierra la historia con 4 declaraciones resumidas,
Cualquiera de estos habría sido un clímax apropiado para la historia, pero para asegurarnos de que entendemos lo que está sucediendo, tenemos 4 declaraciones en conjunto que ilustran el punto y que me gustaría, hermanos, que lo pudiéramos ver en esta noche. El capítulo 3 y versículo 19, y espero que me pueda acompañar con su Biblia, dice el pasaje bíblico: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Qué interesante, hermanos, este pasaje bíblico, donde primero observamos de que Jehová está con Samuel. El Señor está con Samuel, y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Otra vez, hermanos, los contrastes. Qué interesante observar entonces que estaba escaseando la palabra de Dios, pero ahora, hermanos, el Señor no deja caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Versículo 20: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora el pueblo conoce que Samuel es un verdadero profeta del Señor, un fiel profeta. El versículo 21 dice el texto bíblico: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y llegamos, hermanos, al capítulo 4 y esa primera frase que leímos: y Samuel habló a todo Israel. No sé si usted se da cuenta de la relevancia ahora que empieza a tomar Samuel. Se aproxima, podríamos decir, está en aproximación, indiscutiblemente un gran profeta de parte del Señor. Como lo hemos observado, Jehová está con Samuel. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En todo Israel se da a conocer de que Samuel es un profeta fiel del Señor, y que ahora se empieza a manifestar el Señor a través entonces de Samuel, y que lo que Samuel habla entonces llega a todo Israel. En el capítulo 3 y versículo 1, que es el texto que ya hemos leído, el escritor no solo dice que la palabra de Dios escaseaba, hay otra característica, y dice, sino que no habían muchas visiones. Reina Valera del 60 dice, no había visión con frecuencia. Luego inmediatamente se nos dice que los ojos de Elí se estaban debilitando tanto que apenas podía ver. Versículo 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, y esto es importante, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esto es importante de observar, hermanos, en el texto bíblico. En el versículo 1 dice que no había visión con frecuencia. Ahora, esto ha sido escrito de una manera cuidadosa, y es importante que observemos el contexto, porque inmediatamente de que se dice, hermanos, que no había visión con frecuencia, hay una conexión cuando dice que Elí está acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no
podía ver. Elí no puede ver físicamente, pero tampoco espiritualmente. Esto es algo en lo cual deberíamos de reflexionar. Y por eso es importante la conexión del versículo 1 con versículo 2. Un hombre que físicamente ya no puede ver, está perdiendo la visión, pero también espiritualmente este hombre ya no puede ver. ¿Cuántos de nosotros ya no podemos ver espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros estamos como Elí? Probablemente por el estrés, por el corre del día a día, los afanes. Tengo que pagar esto, tengo que hacer esto. ¿Y en qué momento nos hemos apartado de Dios? O por nuestro propio pecado. Y hoy, hermanos, no podemos ver espiritualmente. Estamos ciegos espiritualmente hablando. Y esto es lo que le está ocurriendo a Elí. Por eso hace 8 días decía que es un ministerio que viene en decadencia. Elí, hermanos, era un hombre de Dios, pero que su ministerio viene en decadencia. Así como está perdiendo su visión física, también está perdiendo su visión espiritual. Está ciego también espiritualmente. El versículo 3 dice, y es interesante cómo van conectados estos versículos, porque el versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara, hermanos, la luz, también tiene que ver con visión. Y esto es importante. Hermanos, qué tremendo cuando se va la energía eléctrica. Y hermanos, nos quedamos sin visión, no podemos ver. Tenemos que tener cuidado para no tropezarnos. No vamos a buscar rápido las candelas y los fósforos o encender nuestro celular, pero tenemos que caminar con cuidado porque no hay luz. Nuestra visión entonces fue afectada. En el versículo 1 dice el texto bíblico que no había visión con frecuencia. Versículo 2, Elí ya no puede ver. Y ahora en el versículo 3 vemos que el texto bíblico dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. En cierto nivel, esto es simplemente una referencia a la hora del día, cuando está diciendo el texto bíblico que la lámpara de Dios fuese apagada. Se suponía que la lámpara del tabernáculo debía de estar encendida toda la noche. Quiero que por favor me puedan acompañar a Éxodo capítulo 27. Éxodo 27, y vamos a leer el versículo 20 y 21. La palabra de Dios dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Versículo 21. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová. Esto es importante: desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.
Observamos, hermanos, entonces que esta lámpara tenía que estar encendida toda la noche. Por eso decía que es una referencia a la cuestión de la hora del día. La lámpara, vuelvo a repetirlo, tenía que estar encendida entonces toda la noche como Dios lo había ordenado. Pero el escritor pretende claramente que también sea algo simbólico. Los ojos de Elí están literalmente oscuros. Él ya no puede ver. Ahora tenemos la imagen de la lámpara casi apagándose, dice el texto. Es importante observar la conexión con el versículo 1, el 2 y el 3. Y ahora se dice que entonces la lámpara está casi apagándose. La luz que arroja es tenue, pero aún no se ha extinguido. Y creo yo, hermanos, que esto es símbolo de esperanza. Todavía no se ha extinguido. Para nosotros, hermanos, también hay esperanza. Para nosotros hay esperanza de volvernos a Dios, de pedirle, hermanos, de una manera metafórica, no al Señor, que podamos ver nuevamente espiritualmente. Hay esperanza. La palabra de Dios es escasa y la luz que trae se está apagando. Qué tremendo, en el sentido, hermanos, que la palabra de Dios está escaseando y la luz se está apagando. Ya no hay visión. Está en decadencia. Y quizá, hermanos, muchos de nosotros nos podamos sentir el día de hoy de esta manera con respecto a la sociedad o con respecto a la iglesia. Es triste, hermanos, el observar a la iglesia de hoy, como lo he dicho varias veces, el analfabetismo bíblico que existe, la apatía, y no estoy hablando, hermanos, de las personas allá afuera, porque yo entiendo que a ellos no les interesan las cosas de Dios, ni mucho menos su palabra, sino que me estoy refiriendo a las personas que son parte de nuestras comunidades cristianas, pero en las cuales existe apatía por su palabra. Hoy somos una generación que si no nos gusta leer la palabra, la podemos escuchar, podemos ver videos en YouTube. Hermanos, hay muchos recursos, la Biblia dramatizada, y existen muchos recursos para que nosotros podamos conocer más de la palabra de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, en muchos lugares existe apatía y no les interesa la palabra de Dios. Qué aburrido. Que realmente no tengo tiempo. Y existe una apatía total con la palabra de Dios. Y eso, hermanos, también nos comienza a afectar en nuestra visión espiritual. El Salmo, hermanos, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo vamos a tener nosotros, hermanos, visibilidad? ¿Cómo vamos a tener nosotros claridad en nuestra vida, en las decisiones que tenemos que tomar todos los días, si estamos alejados de la palabra de Dios? Y no es solamente, y esto es lo peor, hermanos, de que no solo los feligreses, podríamos decirlo, tienen apatía por la palabra de Dios, sino lo peor es de que también los líderes, los pastores, hoy no quieren prepararse,
no quieren estudiar la palabra de Dios. Es más fácil escuchar, hermanos, mensajes motivacionales, mensajes que tengan que ver con otras cosas que no sea la palabra de Dios, hermanos, y esto es algo sumamente triste, sumamente peligroso. Y creo yo que nuestra situación hoy como iglesia no ha cambiado, hermanos, en los tiempos, a los tiempos de Samuel. La palabra de Dios sigue escaseando y no hay visión. Primera de Samuel capítulo 3 nos dice que podemos tener confianza en la palabra de Dios. Dios, hermanos, no se quedará en silencio. Aleluya. Hay esperanza. La lámpara del templo no se ha apagado. Puede estar tenue, pero no se ha apagado. Hay entonces esperanza. Dios no se quedará en silencio. Los hijos de Eli, hermanos, en el capítulo 2 y versículo 12 dice que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían, y observe esto, no tenían conocimiento de Jehová. No conocían al Señor. No conocían al Señor. Podemos estar en el templo, podemos estar en ministerios, podemos predicar muy bonito, podemos cantar muy bonito, podemos tocar instrumentos de una manera extraordinaria, podemos tener una gran capacidad para hablar en público. Pero la pregunta es si realmente conocemos a Dios. Porque los hijos de Eli no conocían a Dios. A pesar, hermanos, esto es tremendo, porque su papá era sacerdote, ellos crecieron en el templo, ellos crecieron sirviendo, pero no conocían a Dios. Uno cree que es una garantía, ¿no? No, pero si son los hijos del pastor, no, pero si son los hijos del diácono, de los líderes. Y damos por sentado que como es el hijo del pastor o el hijo de los diáconos, de los líderes, entonces ellos han conocido a Dios. Cuidado, no necesariamente. No necesariamente. Los hijos de Eli eran hombres indignos y no conocían al Señor. Y en el capítulo 3, hermanos, en el versículo 7 también dice la palabra: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel todavía no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero vamos a ver, hermanos, el llamamiento de Dios tan poderoso que se le hace a Samuel. Samuel aún todavía no conoce al Señor, ni la palabra que le había sido revelada. Samuel estaba, y esto es algo, hermanos, también interesante, porque la situación era muy diferente entre los hijos de Eli y Samuel. Los hijos de Eli tienen un problema moral que los ha cegado del conocimiento de Dios. Samuel está esperando a ser llamado por Dios. Samuel está esperando a ser llamado por Dios.
Mientras que Elí, hermanos, en el versículo 2 del capítulo 3, dice que Elí está acostado en su aposento. Samuel, versículo 3, Samuel está acostado en el templo de Jehová. Uno está sentado en su aposento y el otro está sentado donde está el arca de Dios, durmiendo en el templo de Jehová, donde está el arca de Dios, esperando a que Dios lo llame. ¿En dónde quisiéramos estar nosotros, hermanos? ¿Como Elí? ¿En nuestro aposento? Tal vez cómodos, estar bien, tranquilos. O como Samuel, esperando a que Dios nos hable, esperando a que Dios nos llame. Acostado en el templo donde estaba el arca de Dios. El escritor también nos recuerda que esta es la ubicación del arca de Dios. Y esto es importante. Ahí estaba, hermanos, la misma presencia de Dios. ¿Usted ama la presencia de Dios? ¿Amamos la presencia de Dios? ¿Anhelamos estar donde está la presencia del Señor, esperando que nos llame? Esperando a que se nos diga nuestro nombre. El arca, hermanos, contenía las tablas de piedra y las que estaban escritas o escrito en el pacto, de modo que actuó con un recordatorio para Dios y para el pueblo de las promesas del pacto que los unían. El escenario, hermanos, está preparado porque Samuel está en la presencia de Dios con un recordatorio de la voluntad de Dios. Samuel escucha lo que presumiblemente era una voz audible que lo llama. El versículo 4 dice la palabra de Dios: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Jehová llama a Samuel y él dice: heme aquí. Y el versículo 5 dice el texto: y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostar. Vuelve a acostarte, le dice Elí, porque yo no te he llamado. Lo mismo pasa, hermanos, por segunda vez. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío. Esta frase también es importante. Hijo mío, la vamos a ver más adelante. Yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Y la historia va tomando, hermanos, hasta un tono casi cómico, en la cual Samuel está escuchando que lo están llamando. Escucha, muy probablemente está escuchando una voz. Él cree que es Elí. Y va y le dice: sí, ¿en qué te puedo servir, no? Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dice: no, yo no te he llamado. Se vuelve a acostar, vuelve a escuchar el llamado. Y Elí nuevamente le dice: no, yo no te he llamado. Y entonces, hermanos, vemos a Samuel que va nuevamente a acostarse. Por eso va adquiriendo un tono casi cómico. Pero cuando sucede, hermanos, por tercera vez, Elí se da cuenta de que Samuel
no está simplemente escuchando los sonidos de la noche. Algo significativo está sucediendo. Y otra vez, hermanos, podemos observar la falta de visión espiritual de parte de Elí. Un hombre, hermanos, que hasta la tercera vez entonces reacciona y se da cuenta que algo está pasando, algo extraordinario le está pasando a Samuel, y podemos observar nuevamente su falta de visión, su falta de discernimiento, de saber que el que está llamando a Samuel es el Señor. Elí se dio cuenta de que Jehová estaba llamando al niño, a Samuel. Los versículos 8 y 9 dicen de la siguiente manera: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí. Se da cuenta de la falta del discernimiento, de la falta de visión espiritual, y entonces entendió Elí que Samuel llamaba al joven, que Jehová, llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Luego Samuel tiene ese encuentro maravilloso y glorioso con Dios. Por cuarta vez. Pero esta vez parece ser más que una voz. Dios se aparece a Samuel. El versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esta vez, hermanos, Dios repite el nombre de Samuel. Samuel, Samuel. Esto hace eco del llamado de Dios a Moisés. Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente. Moisés, Moisés. Y Moisés respondió como lo hizo Samuel las 3 primeras veces que fue llamado: aquí estoy. Éxodo capítulo 3 versículo 4. Aquí estoy. Moisés, Moisés. Dios está llamando a Samuel como llamó a Moisés y como prometió que Dios haría. Vamos rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, y vamos a leer el versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Se está cumpliendo la promesa que Dios le ha hecho a su pueblo. Este es el llamado de Dios a Samuel para que sea un profeta. Como resultado, Samuel es reconocido como profeta y comienza su ministerio de llevar la palabra de Dios al pueblo. La palabra de Dios estaba escaseando, pero ahora Dios llama a Samuel y él empieza a llevar la palabra a todo el pueblo.
Versículo 19 y 20, hermanos, ya los hemos leído, pero vale la pena volverlos a leer. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Era un fiel profeta del Señor. Por este llamado también contiene una palabra específica para Elí. Y esto es algo sumamente tremendo, porque también hay un mensaje para Elí en este llamado que se le hace a Samuel. Leamos del versículo 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Observe esto: porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Versículo 14. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Podríamos, hermanos, hablar mucho sobre esto, pero el texto bíblico dice que Elí no estorbó a sus hijos. No estorbó a sus hijos. Los padres tienen una gran responsabilidad, que es cuidar, guiar, proteger. Estorbar a sus hijos para el mal. Esto debe poner nuestras barbas en remojo. La palabra que le ha sido dada a Samuel es una palabra muy fuerte. La casa de Elí ya no hay expiación, ni porque se ofrezcan muchos sacrificios ni todas las ofrendas, ya no hay expiación. Podríamos decirlo de esta manera: ya no hay perdón para ellos, porque Elí no estorbó a sus hijos, porque Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y nunca hizo nada, porque Elí se daba cuenta del pecado de sus hijos, que tenían en poco la ofrenda de Dios, que se estaban aprovechando del pueblo, estaban ofendiendo a Dios, que estaban fornicando en el mismo templo. Su padre nunca los estorbó. Dios está a punto de hacer algo que hará que los oídos de todos aquellos resuenen. Dice, retiñarán ambos oídos. Dice Reina Valera el 60. Derribará la casa de Elí, tal como advirtió a través del hombre de Dios en el capítulo 2. ¿Se acuerda cuando el hombre de Dios se le apareció a Elí? Y la casa de Elí iba a ser derribada. Elí no reprendía a sus hijos, por lo que Samuel debe de reprender a su padre adoptivo. ¿Se acuerda que hace unos momentos le dije que viéramos y que resaltáramos el texto donde Elí ve a Samuel como su hijo? Y ahora es interesante, hermanos, que este hijo adoptivo tiene que reprender a su padre. Elí lo llama hijo en el versículo 16. Y la palabra de Dios a Samuel concluye: la culpa de la casa de Elí nunca desaparecerá.
No es de extrañar que Samuel se muestre reacio a transmitir el mensaje. Versículos 15 al 18. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Cómo le iba a decir ahora a su padre, a este padre adoptivo, lo que Dios le había hablado? Y el juicio que iba a venir a su casa y a su familia. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí ha mostrado desprecio junto a sus hijos, han mostrado desprecio a las ofrendas del sacrificio. Pero no hay otro medio de expiación. Rechazar el sacrificio de Dios es rechazar cualquier esperanza de que tu culpa sea expiada. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan al sacrificio de Jesús en la cruz. Así, de la misma manera, tratar la cruz, hermanos, con desprecio es rechazar cualquier esperanza de que tu culpa sea expiada. No podemos pisotear, no podemos rechazar la cruz de Cristo, porque sin ella, hermanos, no hay expiación. Es importante, hermanos, que nosotros proclamemos el Evangelio, pero lamentablemente hoy muchas personas rechazan la cruz, pisotean la cruz. Y espero que esa actitud no sea la nuestra. Porque lamentablemente dentro de muchas iglesias, dentro de muchas congregaciones, hermanos, hay personas que están pisoteando la cruz, que están rechazando la cruz. Y sin la cruz, hermanos, no hay expiación. Rápidamente me gustaría leerles Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31 en la Nueva Versión Internacional. Y quiero que por favor me preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay mucho que reflexionar en esta noche. Tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Tenemos que detenernos, analizar nuestros caminos, nuestros pasos y volvernos al Señor. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. El texto bíblico no quiere decir de que hayan pecados que estén más allá del alcance de la cruz. Eso no dice el texto bíblico. No hay pecados que sean demasiado grandes para que la gracia de Dios y la sangre de Cristo puedan cubrirlos. No existe un pecado tan grande que alguien diga: no, esta persona no tiene perdón.
La sangre de Cristo no es suficiente. El punto es este. Si desprecias la cruz de Cristo, entonces rechazas el único medio de salvación. Si pateas el sacrificio de Cristo, no tendrás a dónde acudir. No tendrás a dónde acudir. Yo no sé quiénes me están viendo en esta noche y quienes verán este video, esta enseñanza. He hablado con muchas personas y muchos me han exteriorizado y me han dicho: tengo necesidad de volverme al Señor. Mi vida se está destruyendo. Mi familia, mi esposa, mis hijos, todo se está destruyendo y necesito urgentemente regresar a los caminos de Dios. Pero es interesante observar que estas personas no se vuelven al Señor, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Y vuelvo a repetirlo, yo no sé quiénes me estén viendo o quiénes me vayan a ver, pero si te has alejado del Señor, es importante que tomes cartas en el asunto y que te vuelvas a Dios de todo corazón. Que no pisotees, que no patees la cruz de Cristo, porque Él es el único camino. No hay otro camino. Y no es de hablar bonito y de decir: sí, yo reconozco, yo sé esto y el otro, citar la Biblia, sino de tomar acción y de volvernos a Dios de todo corazón, porque saber que en el único que podemos encontrar salvación es en nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Y para aquellos hermanos que estamos luchando, que estamos buscando a Dios, es importante que nos detengamos, que pongamos nuestras barbas en remojo, que no nos pase como a Elí, como a sus hijos, que estemos perdiendo tal vez la visión espiritual, ya no vemos, ya no escuchamos la palabra del Señor, estamos alejados de la palabra de Dios. La lámpara todavía no se ha apagado. Hay esperanza de que nos volvamos a Dios de todo corazón, porque el Señor, hermanos, no nos ha desechado. Todavía hay esperanza. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. La promesa de Dios y la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que Él regresará. Hermanos, no sabemos cuándo, pero la verdad absoluta es que Él regresará por nosotros. Yo espero que no nos encuentre ciegos, que no nos encuentre en nuestra alcoba, en nuestro cuarto, cómodos, sino que podamos tener la misma actitud de Samuel, en la presencia de Dios, sirviéndole a Dios, atentos a que Él nos llame, a que Él nos llame por nuestro nombre, a amar la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra.
Hay mucho que meditar en estos pasajes. Hay mucho en lo que debemos de reflexionar. Como dice el salmista, acuérdate de que somos polvo. Tú conoces, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas actitudes delante de ti, delante de los hombres. Pero te rogamos en esta noche que tengas misericordia. No queremos ser como Elí. Queremos tener esa actitud que había en Samuel. Un hombre que estaba atento a tu llamado, que descansaba en el templo donde estaba el arca. Señor, ayúdanos a poder amar tu presencia y estar atentos. No queremos estar ciegos espiritualmente. No queremos estar alejados de tu palabra, Señor. Ayúdanos a amarla, a estudiar, a meditar, a guardarla, a prepararnos cada día más, Señor, aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñarla. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las nuevas generaciones, Señor, que vendrán. Que tengan un encuentro personal contigo, que te puedan conocer. Señor, guárdanos en el resto de esta semana, guárdanos, protégenos. Señor, necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda, y te pedimos que podamos concluir esta semana con tu paz y con tu bendición. Tú conoces cada una de las necesidades de mis hermanos. Extiende tu mano de poder y glorifícate, Señor, en sus vidas. Danos descanso, reposo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial el domingo a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar, que adoremos juntos el nombre de nuestro buen Dios y que sigamos aprendiendo más de su palabra. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Denle like, compártalos. También los puede comentar. De esta manera nos ayuda mucho. Mis hermanos, que tengan una feliz noche. El Señor les bendiga y les guarde.